programa es Clasificación A, contenido dirigido para todo público. Los comentarios transmitidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. CICESE para Todos. Un programa del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Unidad Tepic. Aquí conocerás las investigaciones sobre tecnologías de la información y comunicación. CICESE para Todos. Por una cultura científica, CICESE para Todos. Bienvenidos y bienvenidas a CICESE para Todos, un programa del CICESE UT3 que busca acercarlos a la ciencia y tecnología que se genera en Nayarit. Nos escuchamos a través de Radio One 101.1 FM. Mi nombre es Marileidy Arbizu y el tema de hoy es percepción remota oceanográfica, para lo cual tenemos de invitado al doctor Eduardo González Rodríguez. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola Marileidy, buenas tardes, gracias. Y bueno, ¿alguna vez se han preguntado cómo los científicos estudian los océanos sin sumergirse en ellos? Bueno, pues hay tecnologías que les permiten ver y entender a los océanos desde lejos. Para ello, el doctor nos va a explicar este tema y me gustaría comenzar con una explicación de la manera más sencilla sobre qué es la percepción remota. Bueno, la percepción remota en términos muy generales es el estudio de algo sin estar en contacto directo con él. O sea, tú lo puedes estudiar sin que lo toques. Esa es la percepción remota. Entonces, pues en ese sentido creo que las fotografías son el ejemplo más claro que hay, ¿no? Porque tomas una foto de algo y puedes estudiar lo que fotografiaste sin estar en contacto con ese objeto, ¿no? Entonces, esa es la percepción remota. Y aplicado al tema de oceanología. Aplicado al tema de oceanología, originalmente se comenzó también con fotografía aérea tomada por aviones. Y después, ya con el desarrollo de la tecnología en los años 60 y 70, se comenzaron a lanzar satélites que orbitan la Tierra para que tomaran información del océano. Entonces, allí lo que hacen es tomar datos de la energía que emite el océano, se convierte en imágenes o se convierte en datos y se estudia así. ¿Y por qué es importante estudiar los océanos? En realidad es importante estudiar los océanos porque los océanos cubren más del 70% de la Tierra. La mayoría, a raíz, por ejemplo, de los satélites, ahora se sabe que la mayoría del oxígeno que se produce en el planeta proviene de las plantas marinas. Originalmente se pensaba que el oxígeno principalmente lo producían las plantas terrestres, pero no es así, ¿no? Conforme ha evolucionado eso, ahora se ha dado una idea de que anda quizás entre 60 o más por ciento de oxígeno que producen los microorganismos planctónicos, las plantitas, que los árboles o los pastos que están en tierra. Ese es solo un ejemplo de eso, pues el mismo tamaño del océano, los recursos que se pescan actualmente, alimentan a un porcentaje muy grande de la población, los recursos marinos, las granjas que se generan ahora para producir peces, camarones y otro tipo de organismos, almejas. Y pues en términos de ciencia básica, pues estudiar la biología de los organismos, pues los mamíferos, los peces, otro tipo de animales es importante. Y porque el océano en realidad tiene una interacción con la atmósfera. De hecho, existe un término que se llama interacción océano-atmósfera, que tiene que ver con el clima actual, ¿no? Hablando, por ejemplo, de actualidad, ahora lo que acaba de pasar en Acapulco con la entrada desde el ciclón Otis, tiene básicamente que ver porque el océano estaba muy caliente cerca de la zona de Acapulco y esa temperatura cálida le agrada a los ciclones tropicales. Y es un imán para ellos y está, de hecho ahí en esa zona hay una región a la que se le llama alberca cálida mexicana y entonces parece que estaba más cálida de lo normal y fue un imán para este ciclo, ¿no? Entonces entender el océano, entender la circulación, entender cómo funciona, cómo interactúa con la atmósfera, pues es importante para saber cuestiones climáticas, de prevención y de todo en general, ¿no? Entonces es importante para todos esos aspectos. Muchos aspectos, doctor.
Y bueno, ya nos comentaba que la percepción remota puede realizarse a través de fotografías. ¿Qué otro tipo de tecnologías o elementos se utilizan para esto en general y en particular para los océanos? En particular ahora se usan los satélites. Las agencias de Europa y de Estados Unidos tienen constelaciones grandes de satélites orbitando la Tierra para tener información de distintas variables, ¿no? La variable, digamos, clásica de los satélites es la temperatura. Entonces, cuando tú envías un satélite al espacio, aprovechas la rotación de la Tierra y los satélites le dan la vuelta a la Tierra por los polos. Entonces, conforme la Tierra va girando, el satélite va pasando por las regiones, da la vuelta aproximadamente en la Tierra en 1 hora y media, más o menos, y entonces alcanza a dar, no sé, 15, 16 vueltas, y eso le permite cubrir en un día más del 90% de la superficie oceánica de la Tierra, ¿no? O sea, ¿da 15 vueltas por hora el satélite? No, por día. Por día. Por día, okay. Por día. Entonces, en un día podemos tener información de todos los océanos, o del 90 y tantos % de los océanos, ¿no? Entonces, el costo de enviar un satélite, digamos que es alto, pero si tú quisieras monitorear el océano de otra manera, sería literalmente imposible, ¿no? Porque sí, claro. tendrías que tener montones o miles de barcos muestreando para poder tener informaciones diarias, ¿no? Entonces, esto lo que hace es tener información constante, precisa, confiable, que puede analizar todo mundo, ¿no? Como decías, sin ir al mar, ¿no? Sin tener que estar en el mar. Pues además de la clorofila hay otras variables, por ejemplo, el viento, las plantitas que se llaman clorofila, las corrientes, la altura del océano, y otro tipo de propiedades de los océanos se pueden estudiar así. ¿Ese es el tipo de información que se puede obtener a través de los satélites? Sí, es la información que se obtiene actualmente. ¿Y está de manera abierta o tienen sí, que...? las agencias, estas que te menciono, la agencia de Estados Unidos y europea, sí, procesan, tienen proyectos muy grandes que están financiados por sus agencias espaciales y científicas, y proporcionan esa información, la ponen en internet, te suscribes, si eres investigador o académico, les llenas un formato y les dices que te den permiso, y pues no sé, en 1 hora, 2 ya estás ahí en el sistema y puedes estar descargando la información. ¿Y está toda la información o solo la que ellos consideran que debe estar? No, está toda la información. Ellos no tienen ese filtro. Esa política exactamente de filtrar cosas, ¿no? De hecho, la información que está allí es de cobertura mundial. Entonces nosotros aquí en México o ellos en cualquier lugar pueden tener datos de lo que pasa, no sé, en China, en España, en África, de los mares adyacentes, porque está allí, todo está allí, ¿no? Y la bondad o digamos el beneficio de esto es que eso te permite entender que todo el océano está interconectado, ¿no? Entonces, si tú nada más estudias un pedacito, o si ellos solo te dieran un pedazo, estarías perdiendo el resto que te da un contexto importante de lo que pasa a nivel mundial. Ok, muy bien. ¿Y esta información que se obtiene y se recopila, para qué sirve? ¿Cómo se utiliza? Pues se utiliza en la actualidad de diversas formas. En el ámbito académico, pues se estudia para tratar de entender diversas cuestiones, ¿no? Como te comentaba hace rato, pues la temperatura se usa, en el ejemplo que acabo de poner, por ejemplo, para entender más a los ciclones. Hay gente que se dedica a hacer modelos de ciclones o modelos de evolución del océano o del clima, y esos modelos deben de alimentarse originalmente con datos pues medidos, en ¿no? tiempo real, ¿no? Exactamente. Entonces sirven para eso también, lo utilizan los modeladores. Los estudiantes pues los utilizan para sus tesis, para tratar de ver por qué un animal se comporta de una manera como se comporta, por qué están en una época del año y lo pueden asociar con temperatura o con clorofila. Una correlación. Hacer correlaciones. Y pues los investigadores pues lo que hacemos es tratar de encontrar cosas que expliquen cosas, ¿no? Así per se, ¿no? Tratar de juntar, como dices tú, correlacionar pues la temperatura con la clorofila, con el viento, con la altura del océano y su relación con un organismo o con un ente pesquero o con los barcos o con fenómenos que pasan en los océanos, ¿no? Entonces, básicamente se usa para todo eso.
¿Y en qué proyectos está trabajando usted actualmente que tengan que ver con percepción remota? Bueno, aquí en el CICESE, en Nayarit, lo que estamos haciendo ahorita es tratar de hacer un monitoreo de los mares mexicanos, del Pacífico y del Golfo de México y del Caribe. Y lo que estamos haciendo allí es publicar las imágenes diarias de las condiciones de temperatura, de clorofila, de altura del océano, de vientos, pues para darles difusión, porque la gente no sabe que están ahí, o si sabe que existen, a muchos de ellos se les dificulta, por el formato, por la forma en que está guardada la información, o porque no saben dónde buscar, o porque está en algún lugar X, ¿no? Entonces un estudiante, por ejemplo, de licenciatura, pues no tiene por qué saber toda esa, o está apenas comenzando en esto y se le dificultaría, ¿no? Entonces, ahorita el proyecto que estamos haciendo es básicamente de difusión de esta información, publicando diariamente este tipo de imágenes y creando un boletín con estas condiciones, un boletín con las condiciones mensuales, con temperaturas máximas, con clorofila máxima, con valores de corriente máxima, para que la gente lo pueda leer y pueda pues comenzarse a empapar de esta información que está allí, ¿no? Y que básicamente está guardada en internet en algún sitio como datos, pero pasar de estos datos a una información visible tipo figura o tipo tabla es un poco difícil para la gente, ¿no? Un ejemplo clásico de esto es, por ejemplo, si tú tienes un punto en el océano, ¿no? Al lado de una isla, o fuiste y pusiste algo en el mar, y te interesa saber cómo varía la temperatura a lo largo del año, ¿no? Entonces necesitas la temperatura de hoy, de mañana, o de pasado, y de todos los días hacia atrás, por un año, por 2 años, por 5 años, por 10 años, y eso te da una perspectiva de las variaciones, ¿no? Y eso es algo que se puede hacer, ¿no? Ahorita con las bases de datos que hay, que son más o menos de 22, 23 años, pues ya puedes tener idea de lo que pasó. O sea, si ahorita dices, ojalá hubiera medido la temperatura, hubiera tenido la oportunidad de haber ido a muestrear el año pasado, y en otras circunstancias pues ya no tendrías acceso a esos datos, ¿no? Pero ahora claro, pues están allí, ¿no? Entonces hay un registro, ¿no? Sí, hay bases de datos grandes que están allí, ¿no? Entonces esas cuestiones de utilidad también las estamos manejando nosotros, ¿no? Pues excelente, ¿no? Que se ponga sobre la mesa la información para que las personas en general, sobre todo estudiantes, puedan acceder a esta información que hay sobre los océanos. ¿Podría decirnos un poco más sobre dónde se encuentra disponible? Está en la página del CICESE UT3, si lo buscan así, UT3, CICESE UT3, allí va a aparecer la página del centro, y arriba a la derecha hay un apartado que dice Oceanología, y allí le cliquean y ahí ya van a aparecer las imágenes. Se pueden desplazar ahí para ver las imágenes diarias, las imágenes mensuales, y hay un lugar ahí también que les permite descargar el boletín que estamos publicando, que apenas, por cierto, va en el número 2, lo estamos publicando con una periodicidad mensual, y ya en estos días estamos por publicar la versión 3, ¿no? Y esperamos que ya sea constante mes con mes, que más o menos a mediados de cada mes podamos tener la información del mes anterior. Y aparte de esto, ¿usted también trabaja con los datos? Sí. ¿Ha encontrado algunos hallazgos o descubrimientos interesantes que pueda compartirnos? Ahorita, por ejemplo, desde marzo, abril, por allá, los grandes investigadores de estas agencias espaciales, principalmente de Estados Unidos, vienen indicándonos que este es un año con el fenómeno que se llama del Niño, que consiste en un calentamiento de la Tierra en el Pacífico ecuatorial, principalmente en las aguas de Ecuador, ¿no? Entonces nosotros, hoy en particular, he estado muestreando las zonas de las costas mexicanas, y este aumento de la temperatura no se notó. Entonces, digamos que ya tienen 6 meses diciendo, ahí viene el niño. Y no llega. Y no llega, ¿no? Y no llega. Entonces, apenas hace como unas 2 o 3 semanas, un poco menos de un mes, se empezaron a ver temperaturas a lo que le llamamos que son anómalamente más calientes de lo normal, ¿no? O sea, nosotros calculamos un promedio histórico para cada mes y comparamos las imágenes de este mes con ese promedio histórico, y las imágenes ya están por encima de ese promedio, o bueno, más bien los datos, los registros de temperatura del satélite ya están indicando que el fenómeno del Niño ya está llegando a las costas mexicanas, ¿no? No sé si eso puede ser de un gran descubrimiento o no, o ser catalogado así, pero eso nos da una idea de que el Niño, que en realidad la definición del Niño es
una onda, entonces el niño se mueve así como una onda, se calienta en un lugar y este calor se va desplazando en el océano, ¿no? Entonces tardó en llegar aquí a la región pues 5 meses, 6 meses, entonces el niño no se mueve de la misma forma siempre, ¿no? Se desplaza más rápido a veces al sur, a veces más rápido al norte, entonces este monitoreo del niño me parece que puede ser importante porque no afecta a todas las regiones por igual, ¿no? Entonces, digamos que en ese contexto, pues es algo interesante para la región mexicana, ¿no? No lo llamaría un gran descubrimiento, pero pues allí está, ¿no? Registros de otros niños, por ejemplo, el niño pasado que se presentó, que también se monitoreó por satélite, fue en el 2015-16, y fue un niño que venía con un potencial muy grande, hasta le decían niño Godzilla, porque iba a ser una catástrofe muy grande. Y curiosamente no pasó tampoco tanto, ¿no? Entonces, de hecho, hay regiones cerca de las costas mexicanas donde en realidad ni siquiera se notó nunca el incremento de la temperatura, ¿no? Pero así pasa a veces, ¿no? La naturaleza es extraña y la ventaja de eso es que nosotros podemos estar analizando, por ejemplo, el fenómeno del Niño, ¿no? Podemos estar viendo cómo está la temperatura en el Ecuador, cómo va subiendo por Centroamérica y cómo llega a México, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos hacer eso con otros datos, no podríamos, ¿no? No, claro que no. Entonces, aquí es donde los satélites y la percepción remota muestran esa utilidad muy, muy, muy grande, ¿no? Y hablando de temas relacionados con el ambiente, ¿cómo este tipo de información obtenida a través de percepción remota puede ayudarnos a comprender y proteger a los océanos? ¿Cómo abordar problemas ambientales como el cambio climático y la contaminación? Híjoles, pues eso es bien difícil. En realidad, los datos de percepción remota, cualquier dato en realidad, medido in situ por un aparato, lo que sea, no te puede ayudar a eso que me estás diciendo. O sea, los océanos no se pueden proteger porque sepamos lo que pasa con ellos, ¿no? Más bien esta información nos ayuda a saber qué está pasando con ellos, ¿no? Los registros de temperatura, por ejemplo, de los años 50 o registros del CO2 en el océano, marcan claramente un aumento de la temperatura de quizás medio grado, 1,5 grados en el transcurso de 20 o 30 años, ¿no? Eso para el océano es un mundo de temperatura, ¿no? No lo entendemos porque nosotros en el día cambiamos del frío al calor 5 o 10 grados, pero en el océano esos son cambios muy grandes. Entonces los datos de percepción remota y estos registros a lo largo del tiempo lo que nos permiten es ver la evolución, por ejemplo, de la temperatura, ¿no? Pero no nos pueden ayudar en nada si las personas, los gobiernos, no toman acciones. No toman acciones, ¿no? O sea, la tarea nuestra, digamos que sería como concientizar y decir, aquí está la evidencia, ¿no? Pero más allá de eso, los científicos y los datos no pueden hacer otra cosa. Entonces, ayudan en el sentido de que podemos estar informando de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Pero para conservación, otras cosas, en realidad nosotros estamos fuera de ese ámbito, ¿no? Eso ya corresponde a otras personas, ¿no? ¿Y hay algún dato que se haya obtenido a través de percepción remota que haya contribuido a concientizar a las personas sobre la importancia de los océanos? Seguramente hay, pero estos no se pueden percibir así como tales. Creo que el aspecto más importante ahorita es el calentamiento global, ¿no? O sea, la información de percepción remota nos está diciendo que el océano se está calentando, ¿no? Entonces, si el océano se calienta, la interacción con la atmósfera es distinta. O sea, un líquido caliente tiende a actuar distinto con los gases, ¿no? Por cuestiones químicas. Entonces, esta interacción océano-atmósfera que te comento puede ser monitoreada así, ¿no? Entonces, los océanos, por ejemplo, devoran CO2, el CO2 de la atmósfera lo devora, ¿no? Y eso tiene que ver con su solubilidad. Pero si el océano se calienta, lo más posible es que ya no puedan estar devorando tanto CO2, ¿no? Entonces los océanos han demostrado que son buenos captadores de CO2 y ayuda en ese contexto, ¿no? O sea, nos ayuda a darnos un panorama de eso. El monitoreo, por ejemplo, del fenómeno del Niño también es una cosa muy importante que se ve en las imágenes de temperatura. Se han podido monitorear tsunamis también, la altura del océano también ha servido para eso. Pero no es más allá de que lo podamos ver, así como un descubrimiento tan grande. En ese contexto creo que
que no. ¿Hay muchos retos en esta área o cuáles son algunos de los desafíos a los que usted se ha enfrentado? Pues no, ahorita el reto principal básicamente es utilizar los datos. Cada vez, y con el avance de la tecnología, cada vez hay más información y más, y más, y más, y más. Y el reto entonces es en realidad poder manejar toda esa información y poderla utilizar al mismo tiempo, ¿no? Entonces, cuando es tantísima información, pues en realidad va requiriendo de un colega, de otro colega y de otro colega para que vayan todos conjuntando sus ideas, ¿no? Entonces, el reto, digamos, es aprovecharse, por ejemplo, aquí en México, que nosotros no tenemos nada que ver con todo este desarrollo tecnológico, lo que tenemos que hacer es aprovechar lo que está allí, ¿no? Entonces el reto es básicamente concientizar a los científicos jóvenes que se interesen por estos temas para que se enganchen con estos datos que están allí a disposición de todo mundo y que pueden ser utilizados, ¿no? Y que en teoría nosotros no vamos a pagar por ellos nada, ¿no? Porque alguien más ya lo está haciendo por nosotros. Entonces el reto es básicamente difundir, concientizar gente joven para que los tome y los estudie, ¿no? Y entonces es importante hacer colaboración dentro del área de percepción remota. Es importante hacer colaboración en todas las áreas, ¿no? En percepción remota es cada vez más importante porque cada vez hay más datos con una frecuencia mayor. Originalmente, no sé, los primeros datos de satélite estaban cada 3 días, cada 4 días, cada 5 días. Ahora, por ejemplo, hay diversos satélites midiendo, por ejemplo, el viento, que es la variable que creo que con más frecuencia se mide. Entonces, los datos de los satélites te dan 4 o 6 datos por día, ¿no? Entonces tienes información cada 4 horas, cada 6 horas, cuando antes tenías información cada 2 o 3 días, ¿no? Entonces, el manejo de esa información, convertir datos a lo que nosotros le llamamos una alta frecuencia, que es por horas, a frecuencias por día o por semanas o por mes, va presentando retos de alguna manera, ¿no? Entonces allí es donde interactuar con otras personas te puede dar otras ideas, otras perspectivas de estas cosas, ¿no? Ok, muy bien. Y nos habló de los retos, pero también puede hablarnos sobre los avances tecnológicos que espera ver en términos de percepción remota. Sí, el avance más importante tiene que ver con la resolución esta que te digo, ¿no? Voy a usar la analogía, por ejemplo, de las cámaras fotográficas. Los primeros teléfonos o las primeras cámaras pues sacaban o tomaban fotos más bien con un tamaño de píxel pues relativamente grande, ¿no? Ahora te dicen, no, pues, o la pantalla de tu televisión, ¿no? Tiene una resolución 4K, 2K, 8K y así. Eso lo que quiere decir básicamente es que el tamaño del pixelito, del cuadrito que estás midiendo, es cada vez más chico, ¿no? Más chico y más chico y más chico. Entonces, por ejemplo, en términos de temperatura, los datos originales, digamos, más importantes o de máxima resolución, originalmente abarcaban quizás 1 kilómetro cuadrado, ¿no? Pero lo normal es que fueran de 4 por 4 kilómetros cuadrados. O sea, es decir, un píxel te daba información del promedio de 16 kilómetros cuadrados, ¿no? Okay. Que es 4 por 4. Actualmente los datos de viento te dan el promedio de 25 por 25 kilómetros cuadrados. Uh-huh. Okay. Entonces, en realidad no es tanto el reto, sino los avances, es que cada vez las resoluciones son más altas, ¿no? Entonces, ya podemos hablar, porque yo te estoy hablando del océano, pero en tierra, por ejemplo, hay satélites que toman imágenes de 1 metro por 1 metro, ¿no? Entonces, bastante preciso. Sí, no sé, gente que se esté bronceando en su casa o cosas así, puede ser vista perfectamente por un satélite. Por un ¿no? satélite. Entonces, en el océano, el reto es ese también, ¿no? Que cada vez haya una resolución espacial muy, muy alta y una resolución temporal también más alta. Por la resolución temporal nos referimos a que ya no tengamos 15 vueltas al día, ¿no? Sino que tengamos 30 o 40 o 50 y que la misma región no se esté monitoreando nada más una vez, sino 2, 3 o 4 o 5 veces al día, ¿no? Entonces la tecnología va para allá y también va para medir otras longitudes de onda, que es lo que hacen los satélites de variables del mar, ¿no? Entonces la tecnología va en ese sentido. Qué interesante, ¿no? Que cada vez hay más información disponible, pero también, como usted decía, el reto de
atraer nuevas personas que se interesen por procesar esta información. Sí, claro. Ahora, si un satélite te da una resolución muy alta en frecuencia y en espacio, eso lo que significa es que si tu archivito, no sé, pesaba, no sé, 1 mega, por decir algo, la semana que viene va a pesar 10, o va a pesar Doble. 15, o va a pesar 20, ¿no? Y ahora el reto va a ser el espacio. El espacio y el ancho de banda. Así es. Va creciendo, ¿no? Pues muy interesante el tema, doctor, y ahí lo tienen las personas. Pueden acceder a la página de ut3.cisese.mx cuando gusten para consultar estos datos, sobre todo de estudiantes del área de oceanología. Y con esto finalizamos esta emisión, doctor. Gracias por acompañarnos. Sí, gracias, Mary Lady. Agradecemos también a los radioescuchas, los invitamos a acercarse al CICESE UT3, nos ubicamos en la Ciudad del Conocimiento. Pueden seguirnos en redes sociales, estamos como CICESE UT3. Que tengan un feliz sábado, nos escuchamos la próxima semana en CICESE para Todos, a través del 101.1 FM de Radio One. CICESE para Todos, un programa del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Unidad Tepic. Aquí conocerás las investigaciones sobre tecnologías de la información y comunicación. CICESE para Todos. Por una cultura científica, CICESE para Todos.